Amigas y amigos de Cartago, nos encontramos hoy en esta emisión en la cual vamos a repasar dos etapas distintas de las charlas que hemos tenido en estos días. Una que se remonta al diálogo con María del Carmen Verdú, la representante, tal vez el símbolo que tenga la Correpi, la Comisión contra la Represión Policial, y después una charla con una joven abogada neuquina, feminista también como se denomina ella, que es Nadia Kubatov, que nos va a introducir en el tema de los abusos dentro de los consultorios, teniendo como caso puntual lo del ginecólogo Focasia acá en esta zona, pero reflejando lo que sucede también en muchas partes de Argentina. Y por otro lado, presentarnos esta novedad del socorro violeta, que es la ayuda tanto en términos legales como psicológicos a las mujeres en situación de riesgo o que estén necesitando un asesoramiento en lo que tenga que ver con la violencia de género. Nosotros, para arrancar, queríamos empezar con este trabajo que hicimos junto a María del Carmen Verdú cuando estuvo en Neuquén, y habíamos rescatado una parte de estruendosa actualidad, que es la violencia institucional, el tema del gatillo fácil y la exponencialidad que ha tenido esa modalidad con el gobierno de Cambiemos. ¿Qué ha sucedido desde que Cambiemos ha llegado al poder en términos institucionales directos ya en la jefatura del Estado del 2015 hasta este 2019? Los nefastos casos Chocobar, el caso de Santiago Maldonado, el fusilamiento de Rafael Nahuel y estos últimos casos de gatillo fácil en el caso de los chiquitos de Capilla del Monte y el continuo accionar de las fuerzas policiales amparadas en una situación de tanta ilegalidad en la cual incluso la ministra y la inefable Bullrich dice abiertamente que quiere andar armado, que ande armado. Esa circunstancia que dispara un escenario institucional gravísimo, pero que de alguna manera, lo cuenta la propia María del Carmen Verdú, termina reflejando lo que el Estado siempre ocultó. Digamos, la represión es parte de una política institucional. Nosotros, con esta pequeña interpretación de lo que estamos trabajando, vamos a arrancar hoy nuestro programa, que tiene que ver precisamente con dos aristas de la violencia institucional. Una vinculada directamente a la represión policial contra la clase trabajadora y otra frente a la violencia institucional que se desata en los consultorios contra los cuerpos de las mujeres. Bienvenidos a Cartago. Cuando todavía no había asumido el gobierno de Cambiemos, pero ya sabíamos de qué venía la mano, porque además, sobre todo quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, veníamos de 10 años de gobierno del PRO en la ciudad, con lo cual ya teníamos la experiencia con la policía metropolitana, con las sucesivas reformas legislativas a nivel del Código Contravencional, el Código Penal de la ciudad, la formación de la justicia de la ciudad, en esa alianza que se dio entre el PRO y algunos sectores del radicalismo, puntualmente del nosiglismo, que íbamos a enfrentar una etapa que, así como en lo económico y social, iba a estar marcada por el ajuste y por la explotación a mansalva, porque hay un proyecto que es lo que vino a hacer Cambiemos, de reestructuración profunda de todas las relaciones capitalistas en nuestro país. Eso necesariamente iba a ser acompañado
con un mayor nivel de represión y también con una reformulación, como lo venían planteando a nivel de la ciudad, de todo el aparato represivo en todos los ámbitos, desde lo ejecutivo, desde lo legislativo y desde lo judicial. El único error que cometimos en ese diagnóstico que hacíamos presuntivo en diciembre de 2015 fue que nos quedamos cortos, porque fue todavía mayor el avance en ambos aspectos, en el ajuste y en la represión, de lo que imaginábamos. Ni soñábamos en aquel momento con los acuerdos con el fondo, con la profundización exponencial del endeudamiento, el saqueo, la entrega, bueno, todo lo que implica el robo a los jubilados, el cierre de escuelas, el abandono absoluto de la salud pública, etcétera. Y en el aspecto represivo tampoco imaginábamos que iba a ser un salto tan exponencial, donde por primera vez en estos 30 y pico de años posteriores al fin de la última dictadura militar, un gobierno nacional iba a salir en una conferencia de prensa por cadena nacional a decir lo que intentamos probar desde hace también casi 30 años desde Correpi, que es que la represión es política de Estado. O sea, después de los episodios de la desaparición forzada y muerte de Santiago, del fusilamiento de Rafael Nahuel en la represión al conflicto mapuche, y después del episodio del policía Chocobar fusilando por la espalda a un pibe que huía desarmado después de haber intentado cometer un ilícito, todos los funcionarios del gobierno nacional y muchos de sus pares de distintas provincias salieron a decir públicamente: estas son nuestras fuerzas, es nuestra política de Estado, vamos a instalar esta nueva doctrina, la versión de las fuerzas es versión de verdad, y esto iba a venir acompañado, como ocurrió en el curso de estos años, por órdenes concretas, como por ejemplo la resolución 956 de 2018, que es la que habilita a las fuerzas de seguridad federales a disparar contra cualquiera, esté parado, se mueva, vaya de espalda, de frente, esté armado o no esté armado, con una serie de especificaciones de los momentos en que el policía o el gendarme o el prefecto puede disparar, que coinciden, si los analizamos uno por uno, con las excusas habituales que presentan ellos cuando son imputados y llegan a juicio. Hizo un gesto sospechoso, pensé que iba a sacar algo, me dio la impresión que el de al lado podía estar armado. Bueno, todas esas son exactamente las hipótesis que plantea la 956. A esto se suma, por supuesto, el incremento del arsenal represivo. Todos los días nos enteramos que se compró nueva tecnología represiva, en particular al Estado de Israel, que es el proveedor favorito del macrismo ya desde el periodo de gobierno de la ciudad, donde toda la indumentaria y todo el arsenal de la policía metropolitana era comprado al Estado genocida y terrorista de Israel. Lo mismo está sucediendo ahora con las fuerzas federales y con muchas fuerzas provinciales, y todo regado además con estos proyectos de reforma, algunos ya conseguidos, códigos contravencionales, códigos procesales penales, y la que va a ser la gran batalla del año 2019, que es la reforma que quieren hacer del Código Penal, que atraviesa todo el país, porque es la ley de fondo en materia penal para todo el territorio nacional, donde se incrementan brutalmente las penas de los delitos que cometen los pobres, se generan nuevas figuras para reprimir a la protesta y al conflicto social, y se garantiza la impunidad de cualquier miembro de una fuerza de seguridad que utilice su arma reglamentaria y cause lesiones o produzca muertes. Y esto además combinado con la mayor criminalización del sector más vulnerable dentro de los pobres, que son los jóvenes. O sea, la mayoría de los pobres son jóvenes, la mayoría de los jóvenes son pobres, y a esa franja a la que le cierran las escuelas, que no tienen hospital donde atenderse, que no tienen posibilidad de tener un proyecto de vida porque a sus viejos los echaron del laburo y no consiguen un trabajo ni en blanco ni en negro, es al mismo sector etario que pretenden criminalizar con la baja de edad de punibilidad de pibes y pibas de 15 años. Entonces, ese es el escenario que nos deja Cambiemos en materia represiva, a lo que se suma además la nueva política judicial, con cada vez más dificultad para sancionar al uniformado que mata o hiere, y a la vez con mucha más
avanzada de la criminalización de la protesta. Tenemos detenidos por las movilizaciones contra la reforma previsional de diciembre de 2017, como Daniel Ruiz del PCTU, que está preso desde septiembre del año pasado, por haber tirado 3 tiros, como vamos a tirar este fin de semana de carnaval, en el marco de la movilización. Está perseguido Sebastián Romero, compañero de su misma organización. Están sometidos a proceso penal, estuvieron detenidos, se logró afortunadamente su libertad, los compañeros César Aracaki y Dimas Ponce del Partido Obrero, y hay 140 personas que estuvieron detenidas en el curso de 2017 en diversas protestas y en el primer semestre de 2018, que todavía están sometidos a proceso con riesgo de alguna condena penal. Por supuesto que el gobierno que venga va a tener este terreno firme donde asentarse, de la misma manera que el macrismo tampoco se encontró con un terreno completamente virgen en materia represiva, porque, por ejemplo, el kirchnerismo le dejó 8 leyes antiterroristas a falta de una, y le dejó todas las reformas introducidas entre 2004 y 2007 en las leyes penales de la mano de la famosa reforma Bloomberg, que en realidad no la votó Bloomberg porque él no era diputado, sino que la votaron diputados y senadores que estaban en ese momento en el Congreso Nacional. Nosotros lo que advertimos es que cada nuevo gobierno siempre utiliza las herramientas que deja el anterior, y, por supuesto, cuando se trata de un gobierno que encarna una avanzada represiva, además genera nuevas. Y lo que no utiliza lo guarda, como guardamos nosotros la lata de tomate que no vamos a usar este mes para usarla el mes que viene, o para usarla cuando nos haga falta porque no tengamos plata para ir al supermercado. Las condiciones en las que el gobierno que viene va a tener que administrar el aparato estatal indican que sea cual fuere el resultado electoral, pero de las ofertas que sabemos que hay en el campo de los partidos patronales, bueno, elegir entre Bernie y Bullrich. Sí, Bernie hoy puede parecer hasta más democrático que Bullrich, pero eso es por el exceso represivo de Bullrich, no porque Bernie haya dejado de ser quien fue durante el gobierno kirchnerista, ni podemos esperar una solución de la mano de Felipe Solá, que todavía no se ha lavado la sangre de Darío y Maxi de sus manos, ni mucho menos del masismo, por ejemplo, que está presentando un proyecto de baja de la ley de imputabilidad penal, todavía peor que el oficialista, porque pretende bajarla a 14 años. Porque no solo han destrozado la ciudad, sino que han hospitalizado 80 policías. 80 policías. Pienso que entre todas las cosas que hemos logrado los argentinos en estos 2 años, una de las más importantes es haber recuperado la herramienta del diálogo. Y lo que pasó ayer, insisto, no se puede naturalizar. Y por eso me sorprende no haber escuchado mayor condena por parte de líderes de la oposición, de dirigentes importantes, a que se agreda de semejante manera a nuestros policías. Los policías son también argentinos, tienen sus familias, están trabajando al servicio de la comunidad, para cuidarnos. Entonces, ¿dónde está el sentido que unos señores organizados, porque se los vio ayer bastante bien organizados para el mal, ¿no?, para la violencia, agredir de semejante manera a los policías? La verdad que a mí me llena de dolor porque los veo, los vi, muchos de ellos en la ciudad son de la metropolitana, son jóvenes con la ilusión de hacer su aporte a la comunidad, y de golpe ellos se paran en un lugar y le dicen: usted no puede pasar de acá, y lo agreden gratuitamente. O sea, realmente, y hay dirigentes que justifican eso. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender.
por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica, para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Así está mi corazón. El 7 de agosto, los estatales votamos Lista Verde Anusate, por más debate y participación, por un sindicato verdaderamente democrático. Alfredo Marcote, secretario general. Raúl Baigorria, secretario general adjunto. El 7 de agosto, los estatales votamos Lista Verde Anusate. Amigas y amigos de Cartago, en esta parte nosotros le invitamos a Nadia Cubatop, que están, nos va a contar mejor ella, realizando una serie de intervenciones respecto a la violencia de género, pero fundamentalmente creo que uno de los temas que a nosotros nos convocaba a invitarla a Nadia tenía que ver con eso de, que un poco lo habíamos desarrollado también con las chicas de la revuelta y otras miradas, también teniendo en cuenta el caso específico que vos nos vas a contar sobre qué estás trabajando ahora, de la denuncia del abuso abuso está bien dicho. Sí. ¿No? O sea, el término es correcto. En el caso de un ginecólogo muy famoso en Neuquén Capital, pero que uno no deja de relacionarlo con la situación que pasó en Cipolletti con el ahora candidato a diputado Suárez Lastra. ¿Suárez Lastra es? Rodríguez. Rodríguez Lastra. Suárez Lastra, también otro apellido muy vinculado siempre a la derecha. Bueno, Nadia, gracias por venir. Si querés arrancamos por lo que tiene que ver con la cuestión del ginecólogo en Neuquén, un nombre muy conocido, un apellido muy patricio de la ciudad. Sí, es la segunda denuncia que podría decirse que prospera, que empieza a poner un poco en movimiento el aparato judicial respecto del ginecólogo neuquino Guillermo Focasia. Tuvo una denuncia hace varios años por una joven también, estudiante universitaria, que había sido abusada sexualmente dentro del ámbito del consultorio médico al momento de la práctica ginecológica y en su calidad, por supuesto, de médico ginecólogo. Y esto lo resalto, parece como toda una cuestión un poco circular, pero en realidad es importante destacar el contexto del abuso y la posición de poder del sujeto que ejerce el abuso sobre las chicas. ¿Por qué? Porque para los que no manejamos, porque también hay muchas cosas que uno las tiene que aprender y reaprender, ¿verdad? ¿Por qué es importante destacar el tema del manejo de poder? ¿A qué nos referimos? Porque es una situación abusiva que se da en un contexto que ya de por sí cualquier pacientes somos todos, de cualquier médico, de cualquier rubro. Uno cuando va a un médico va porque generalmente, esto me van a poder corregir cualquier psicólogo, en caso de que me equivoque y lo diga mal, pero uno hace una transferencia, es decir, uno ya deposita de por sí en el otro una situación de confianza, una situación de cuidado,
la medicina es una de las profesiones más prestigiosas que generalmente solemos tener dentro de las sociedades. Entonces, todo eso conforma ya a una situación específica donde sobre todo las mujeres, en un momento encima de ir a una revisación ginecológica, no estamos ni siquiera presuponiendo en ningún momento de que vamos a poder llegar a ser abusadas sexualmente dentro del consultorio médico. Entonces, por eso yo remarcaba esto. Y bueno, como vos también hacías referencia a la situación del médico ginecólogo de Cipolletti, uno va porque uno confía en el saber de ese profesional al cual vas a pedir la asistencia. Claro. Y bueno, y él también haciendo uso de su poder, en este caso le niega un aborto a una chica cipoleña cuando era una situación que estaba contemplada legalmente para poder interrumpirse. Entonces, son situaciones que además después generan, una tiene que ver quizás con un poco de distancia, porque es muy difícil representarse de que en ese momento estabas en una situación de vulnerabilidad y que había alguien aprovechándose de su condición de poder. En este caso, la similitud es esa, es la desproporción entre la víctima y el victimario y el ejercicio de ese poder que es extra, que es en las situaciones de género, de violencia de género, siempre hay una cuestión de superioridad de la víctima al victimario, ¿no? Pero es desde la situación, por decirlo de una manera sencilla, desde el macho, ¿sí? Pero además acá tenemos un macho que está en una condición social y profesional que incluso le da un plus, ¿sí? También entra ahí esa historia de que muchas mamás iban con las hijas. Sí, lo que pasa es que digo, para reforzar clásico. el hecho de que es una persona, digamos, que interviene intrafamiliarmente. Generalmente las mujeres intrafamiliarmente vamos todas al mismo ginecólogo, con mi mamá, con mi hermana, vamos todas al mismo ginecólogo o a la misma ginecóloga, y eso pasa, ¿sí? Es más, muchas veces, en este segundo caso, que sí lo tengo muy claro, él fue el médico que ayudó a su mamá para dar a luz a esas chicas que después él abusó siendo ginecólogo. Entonces, cuando vos tenés, no sé, 25, 26, 27 años y vos tenés una historia de trasfondo de esos 27 años, ese tipo, quieras o no, fue parte de tu vida, porque fue la persona que asistió a tu mamá al momento del parto y después, con el tiempo, se convirtió además en tu propio ginecólogo. Entonces, todo eso genera una validación que hace ese plus y que a mí me parece que incluso es mucho más violento y es mucho más reprochable también, por supuesto. Yo imagino esto en un juicio, en un juzgado, o siendo yo defensor de la parte contraria, digamos, del acusado, y me imagino que deben tener un fastidio, ¿no?, de escuchar hablar en el aspecto de, bueno, qué mecanismos hay de subyugación psicológica, social, hasta económica, el tema de la encerrona también en los aspectos culturales, ¿no? Decir cómo hinchan las pelotas con este médico justo, ¿no? Y me imagino que debe provocar, yo no estuve nunca en una de estas audiencias, pero por los testimonios que hay grabado y por lo que uno va rastreando antes de preparar la nota en internet y ver los resúmenes que hay sobre distintos juicios que se dan, hay como hasta un fastidio, ¿no?, de los abogados defensores o incluso de alguien que trata, bueno, no es para tanto, no, me imagino, porque al ser todo tan nuevo, pero también uno está todo el tiempo replanteándose cuántas veces pudo ejercer esa dominación en otros ámbitos, ¿no? Un replanteo que el varón se hace permanentemente, si tiene ganas, ¿no? Sí, es que es así como vos lo estabas explicando. En el caso de Focaccia, incluso esta cuestión de género, la perspectiva de género, la consolidación de determinados estereotipos, tanto de víctima como de victimario y demás, empiezan a tratar de desarmar un entramado del Poder Judicial que hasta hace muy poco tiempo esto no estaba pasando en Neuquén y en realidad no estaba pasando en Argentina. Esto tiene que ver con el feminismo y con estas nuevas miradas y lo que es de construir un montón de cosas. El Poder Judicial necesita de construirse y es verdad, esto molesta y mucho, y yo a partir de ahora que soy querellante, que fuimos admitidas en la calidad, yo como abogada, de las chicas víctimas de este caso, porque hay muchas más que no pudieron
acceder a la justicia, lamentablemente por cuestiones de prescripción y demás, hincha mucho, les molesta mis planteos de cuestiones discriminatorias, de cuestiones de estereotipos, y que las marco y no voy a dejar de marcarlas. ¿Por qué decide estereotipo? Porque hay estereotipos de víctimas, sobre todo de la víctima cuando sufre una violencia de características sexuales. A ver, ¿quiénes podrían ser mujeres que podrían someterse a una violencia sexual? Y tiene que ser sumisa, y tiene que no haber generado una provocación para que el otro actúe o ejerza algo sobre su cuerpo. ¿Cómo vas a tardar tanto tiempo en darte cuenta? Claro. ¿Por qué ahora? Porque ahora, ¿por qué lo decís? ¿No será que en realidad tenés un interés económico? Además porque es un médico prestigioso, y por el otro lado tenés el revés del estereotipo de él construido como yo, un médico prestigioso, voy a ser un imputado de delito de abuso sexual, y por segunda vez, ¿entendés? Y sí, es así. Por suerte, estas cosas empezaron a romperse y no estamos, o sea, la sociedad puede verlo, de que el abuso sexual no tiene que ver con la clase social, no tiene que ver con el nivel cultural de la gente, no tiene que ver con el poder adquisitivo, ni de un lado ni del otro. Es algo que trasciende absolutamente de todas las clases sociales. Y esto empieza a evidenciarse, y por eso los estereotipos están tan fuertes y se pretenden marcar, porque viene a romper con todo eso. Es un cambio de paradigma, Focacia, para mí. Por eso me parece que es un caso que es sumamente interesante, y de hecho el primer juicio que se realiza el año pasado, en el 2018, es anulado en función de actos discriminatorios hacia las víctimas y favorecedores hacia el imputado, y por el otro lado la construcción de determinados estereotipos sobre las mujeres y cómo puede ser que demoren en darse cuenta, y todo hay una explicación, hay explicaciones psicológicas y hay explicaciones que son culturales, porque ni siquiera los jueces que estaban interviniendo podían advertirse ellos mismos en sus propias estructuras y en sus propios estereotipos sociales de cómo era una víctima de abuso y cómo era un abusador. ¿Te quedás un ratito más? Sí, cómo no. Hacemos un corte y ya seguimos con Nadia sobre esta charla respecto a los abusos dentro de los consultorios, pero también para hablar de lo que está pasando en esta zona con el tema de los derechos de salud reproductiva. Ya venimos. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Así está mi corazón.
7 de agosto, los estatales votamos Lista Verde Anusate, por más debate y participación, por un sindicato verdaderamente democrático. Alfredo Marcote, secretario general. Raúl Baigorria, secretario general adjunto. El 7 de agosto, los estatales votamos Lista Verde Anusate. Bueno, esta modalidad nace de un replanteo que nos hacemos de los rituales que sostienen la escuela pública, que no tienen no tienen correspondencia con el marco legal ni con los paradigmas que estamos viviendo hoy en día. Nosotras estábamos como maestras, antes incluso de ser directora de esta escuela, nos veíamos sometidas a los actos escolares como una forma de disciplinamiento, de homogeneización que ocultaba nuestras identidades de los niños y de las niñas y de las niñas y los nuestras, y nos empezamos a preguntar, acompañadas por otras personas, por compañeros y compañeras, profesores de historia, de sociales, a preguntar qué hacer para mostrar en la escuela, ¿no?, esta identidad plural que somos, ¿no? A diferencia de la homogeneidad que nos planteaba la Ley de Educación Nacional, la Ley 1420. Entonces, a partir de la Ley de Educación Nacional, nosotros tenemos el marco teórico, el marco legal, para poder hacer esto, que es darle una vueltita a lo que se hace en todas las escuelas como promesa de lealtad a la bandera argentina. Nosotros entendemos que la construcción de la identidad es algo plural, es algo que está atravesado por muchas voces, por muchos cuerpos, por muchos deseos, por muchas naciones, por muchos lugares de nacimiento, digamos. Y ese es ese todo, o ese cuerpo que entra a las escuelas. Y en ese sentido, la escuela tiene que dar cuenta y tiene que abrir las puertas a todo eso que hay. Tiene que abrir las puertas a las lenguas, a los deseos, a los cuerpos y a los lugares de nacimiento. Y bueno, a partir de eso entonces hicimos este compromiso con las identidades, con todas las identidades que pertenecen a esta escuela. Que había niños y niñas de origen mapuche que no se reconocían mapuche porque habían sido siempre ocultado eso. Había niños y niñas de origen quechua y de origen boliviano. O sea, algunas se identificaban como del Estado Plurinacional Boliviano y otros quechua o aymara. Había niños hijos de chilenos y chilenas, paraguayos, y bueno, se fueron agregando las banderas. Y se hace un trabajo en relación a los deseos de los niños y las niñas de segundo ciclo, y los que nos comprometemos a generar una sociedad para que esos niños y niñas puedan concretar sus sueños somos las adultas y los adultos. Con este compromiso. El 7 de agosto, los estatales votamos Lista Verde Anusate, por más debate y participación, por un sindicato verdaderamente democrático. Alfredo Marcote, secretario general. Raúl Baigorria, secretario general adjunto. El 7 de agosto, los estatales votamos Lista Verde Anusate.
¿Qué significará en la República Argentina, en el seno de la clase trabajadora, de las clases humildes, de las mujeres, de los desempleados, las desempleadas, de la gente que está muriendo en la calle, el hecho de que haya un gobierno que permanentemente no solo no niega lo que está sucediendo, sino que ese microteatro que recrea permanentemente en sus spots, en su manera de relacionarse, hace bandera del derecho legal a la violencia que tienen las clases propietarias contra los que nada poseen en esta parte del mundo. El estigma de Cambiemos no es solamente meternos ya en un abismo donde uno piensa efectivamente, che, si esto sigue un tiempo más, terminamos en el horno. Ya estamos en el horno. Creo que plantea en términos comunicacionales para los que trabajamos o los que nos sentimos identificados con la raíz popular frente a los trabajos adelante de una cámara, atrás de un teclado, atrás de un micrófono, es cómo Cambiemos ha logrado transformar un lenguaje cada vez más siniestro en un acto de gobierno permanente. Esta charla con María del Carmen Verdú hoy sintetiza parte de este trabajo que nosotros hoy estamos cerrando en esta parte del programa. Y le agradezco a la policía la labor que llevó a cabo el día de ayer y el día jueves, defendiendo, insisto, la institucionalidad de nuestro país, defendiendo la democracia. Y espero que lo sigan haciendo y por supuesto que todo es perfectible. A veces me parece como que le pedimos a ellos una perfección que todos nosotros no tenemos en nuestra tarea todos los días. Entonces también seamos justos a la hora de evaluar cómo ellos actúan, ¿no? Y pidámosle que esté a la altura de lo que hacemos el conjunto de la sociedad. No le pidamos que sean de accionar perfecto todo el tiempo. Lo que no significa que vamos a avalar abusos de poder. Eso está fuera de discusión. Pero creo que tenemos que aprender a respetar a nuestras fuerzas de seguridad. Y eso va claramente a ayudar a que los niveles de violencia bajen en la sociedad argentina. No hay ninguna razón por la cual un grupo pueda creer que a partir de la violencia va a imponer sus ideas, que a partir de la violencia va a desestabilizar el funcionamiento democrático de nuestro país. Eso no va a suceder porque la mayoría hemos decidido que queremos vivir justamente en acuerdo, que queremos vivir mejorando, como decía tu colega, el diálogo todos los días, porque creemos que hay muchas circunstancias, muchas situaciones en las que uno puede hacer un rastreo de algunos personajes que nos permiten entender esto de la continuidad represiva gobierno tras gobierno, sin perjuicio, y no nos cansamos de reiterarlo, porque para nosotros es importante que esto se entienda, de que por supuesto que no se puede hacer una paridad, porque hay dos circunstancias claves que van a determinar cómo cada gobierno genera su propia administración de la política represiva, cómo la dosifica. Por un lado, sus propias características, porque claramente un gobierno que quiere pasar a la historia como el padre de la democracia, por mencionar a Alfonsín, o como el gobierno de los derechos humanos, como en el caso del kirchnerismo, no va a utilizar su aparato represivo y su política represiva de la misma manera que la utilizaron Menem y Corach o que la utiliza el macrismo. Pero además también tiene fundamental importancia, y es un condicionante incluso mayor que el anterior, la cuestión de las condiciones económico-sociales, porque como la represión sigue al ajuste y a la explotación como la sombra al cuerpo, porque no es que reprimen porque son malísimos y se levantaron diciendo hoy me cargo 3 presos en una cárcel y mato 4 pibes en un barrio, o reprimo trabajadores porque no dan nada bueno en la tele, sino que es la herramienta para imponer el control social difuso en los sectores no organizados de la clase trabajadora y para imponer el disciplinamiento en los sectores organizados, que por eso distinguimos esta represión de contenido más de control social, quizás preventiva, si querés llamarla de alguna forma gráfica, y la selectiva, que va derechamente hacia quienes ya están organizados. En ese marco se entiende, por ejemplo, por qué gobiernos de colores políticos que han hecho toda su historia doctrinaria
hablando de la democracia, la libertad, los derechos humanos, etcétera, como la Unión Cívica Radical, tiene un gobierno como el de la Rúa, con la alianza, UCR Frepaso, que termina con 39 muertos en 2 jornadas y con un índice represivo general que en su breve lapso lo ubica en una posición importante en el ranking represivo, por ejemplo, superior a la que tuvieron el tándem Rodríguez Sá, Puerta, Duhalde, con excepción, por supuesto, de hechos como la represión del Puente Pueyrredón, pero fijémonos, Duhalde tuvo 2 muertos en la represión a la protesta social, de la Rúa tuvo 42. Y si uno los mira de sus orígenes políticos y su discurso y demás, uno dice, no, pero el radical es mucho más ubicado en la cuestión democrática que un tipo como Duhalde, mano dura, Rucauf, toma, etcétera, etcétera. Entonces es importante entender eso, que cada administración estatal reprime a quién necesita reprimir y cómo necesita reprimir. Eso también permite entender por qué es un error pensar que la represión en democracia es algún tipo de tarea pendiente que quedó después del fin de la dictadura o que son rémoras o herencias del proceso dictatorial, cuando en realidad el gatillo fácil existía antes de la dictadura y las detenciones arbitrarias, lo mismo si leemos los libros de Gastón Gori sobre las leyes rurales de la época inmediatamente postcolonial, de vagos y mal entretenidos, nos vamos a encontrar con que esas leyes rurales, esos códigos rurales para el gaucho desempleado, para el gaucho errante, tenían exactamente la misma función, con un contenido distinto, pero la misma función que los códigos de falta hoy, que los códigos de falta hoy corren al trapito, corren al que sobrevive malamente con tareas precarizadas en la vía pública, el vendedor ambulante, la persona en situación de prostitución, el artista callejero, y los códigos rurales perseguían a ese gaucho errante que no era ni mano de obra para la creciente apropiación capitalista de la tierra a partir de los grandes estancieros que empezaban a necesitar los brazos para el cultivo y para el cuidado de los animales, ni tampoco consumía, porque en realidad vivía del trueque. Carneaba cada tanto algún ganado mostrenco que encontraba y canjeaba en la pulpería lo que no consumía él por lo que él no podía producir, como un poco de yerba, caña o lo que fuere. Entonces, entender que la represión es inherente y es una herramienta que está en la mochila de cualquier gobierno que administre una sociedad dividida en clases, porque es la herramienta para la opresión, complementada con su contracara, que es la cooptación de consenso, que allí es donde los medios de comunicación tienen un rol fundamental, porque aunque no siempre logren decirte qué tenés que pensar, sí te imponen sobre qué tenés que pensar porque te instalan la agenda. Entonces todos nos ponemos a discutir un episodio absolutamente aislado, excepcional, como el chiquito de 8 años que entró con un arma de juguete a querer hacer un robo en una joyería, que la propia jueza dice en realidad fue prácticamente una travesura, y entonces con ese argumento, como si eso ocurriera todos los días, en todo momento y lugar, te convencen que el problema de la Argentina no es que la mamá de ese pibe no le pueda comprar un yogur porque cuesta 60 pesos, sino que el problema es que los pibes de 8 años andan matando gente por la calle, entonces hay que hacer algo con el niño delincuente, y ahí viene todo el proceso de demagogia y de populismo punitivista, manodurista, con el que claramente Macri está haciendo campaña desde hace ya varios meses, porque además es lo único que puede exhibir en lo que le pasa el trapo a todos sus contendientes, antecesores y demás, porque nadie ha tenido más eficacia represiva en estos 30 años que él. Ahí lo vemos, ahí vemos a la policía de la ciudad sacando pedazos de cemento de los escalones que están rotos. Los escalones que están rotos, el gobierno de la ciudad los querría tomar como una prueba
cual si hubieran sufrido algún tipo de agravio. Eso es el gobierno de Macri, es el gobierno de Larreta, la mentira cotidiana, sistemática, amparada en los medios de seguridad, rompen parte de la escalera de Plaza Constitución y se la llevan como supuesta prueba. Insisto, es importante entender que hoy estamos en la peor de las situaciones imaginables en materia represiva en la Argentina. Nosotros lo decimos muy gráficamente. Después de 30 años de haberle contado las costillas a cada gobierno argentino y no haberle perdonado un hecho represivo a ninguno, si les decimos que estos son los peores, créannos. Lo que no hay que hacer es subestimarnos. Los argentinos somos gente con sentido común, somos gente con iniciativa, somos gente valiosa y que si se nos explica las cosas, si se nos invita a trabajar juntos, producimos cambios maravillosos. Por eso estoy acá, porque creo profundamente en ustedes. Pero estas reformas generan incomodidades, claramente. Pero lo que nadie puede dudar es de la intencionalidad. Todo lo que estamos haciendo, todo lo que les estoy proponiendo, tiene que ver con abrirles una puerta a un mejor futuro. Acá no hay fanatismo, sino todo lo contrario. Al contrario, hay debate, hay posturas racionales, civilizadas. No es la fuerza ni del prepotismo, ni del patoterismo. Es una fuerza que pretende salir a dar explicaciones, salir a divulgar las ideas. Este presidente, que no tengo ninguna duda que va a ser un gran líder latinoamericano, gobierna con la verdad por sobre todas las cosas. Hay un cambio de convivencia, hay un cambio hacia la paz, hay un cambio hacia la alegría. Podemos desarrollarnos y crecer y hacer que lleguen primero a las familias neuquinas los beneficios que trae asociado el progreso. La oportunidad que tenemos es enorme, tan grande como nuestra esperanza. Hagámosla crecer. Yo sé lo que podemos conseguir uniendo lo mejor de nosotros, abandonando rencores y peleas que solo le importan al sistema político. Y sé que lo que soñaste para tus hijos no es algo imposible de concretar. Vos querés lo que yo quiero, 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 vos querés lo que yo quiero. Para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Ay, si está en mi corazón. El 7 de agosto, los estatales votamos Lista Verde Anusate, por más debate y participación, por un sindicato verdaderamente democrático. Alfredo Marcote, secretario general.
Raúl Baigorria, secretario general adjunto. El 7 de agosto, los estatales votamos Lista Verde Anusate. Metro Neuquén 93. Sonido urbano. ¿Vos te definís como abogada feminista? Sí, completamente. Sé que hay muchos que se ríen, les resulta gracioso. ¿Por qué? Porque parece que los abogados solamente podemos ser en función del fuero. O sos civilista, o sos laboralista, o sos no sé qué. Bueno, no, sí, somos un montón de abogadas y abogados que somos feministas y nos autopercibimos de esta manera, y además porque tiene que ver con una cuestión de militancia, un modo de ejercer la profesión, así que yo orgullosa de decir que soy abogada feminista. Cuando decís se ríen, ¿me refiero hacia una cleptocracia judicial o hablas en términos más literales de cuando te presentás para un laburo? Por eso me llamó la atención de que muchos se rían. No, es que sí lo he visto por ahí con otros colegas y demás que hablamos, de que por ahí dicen, estoy buscando abogada feminista. Por ahí alguna mujer dice eso, estoy buscando una abogada feminista. Y algunos dicen, no, ¿cómo feminista? Tenés que buscarla según el fuero que se necesite, no por feminista. Y no, en realidad para mí enrolarse en su calidad de ser abogada feminista, para mí está perfecto. Así como me parece que también tienen que haber ginecólogas que se autodenominan feministas, porque hace el ejercicio de la profesión, como uno lo va a ejercer, así que para mí está perfecto. Contame lo de Socorro, que han arrancado. ¿Cuánto tiene ya? ¿Un mes? Tenemos casi ya 2 meses del Socorro Violeta. Es un dispositivo que se armó de mano de La Revuelta, ATEN, y varias profesionales feministas de distintas profesiones. Hay psicólogas, hay abogadas, hay de todo un poquito, y la idea es poder generar un asesoramiento, un espacio de escucha, un espacio de contención, y ver también cómo están funcionando las instituciones respecto de las mujeres que sufren violencias machistas en cualquier ámbito, ya sea doméstico, sea institucional, sea revictimizaciones dentro del Poder Judicial, sea del ámbito laboral. Abarca absolutamente todo lo que puede implicar una violencia machista. ¿Cómo trabaja ese dispositivo? Trabajamos los días lunes y los días martes. Los lunes es por la mañana a partir de las 10:30, y los días martes por la tarde a partir de las 4:30 ahí en Aten, en calle... En Alcorta. En Alcorta, al 800-863. Estamos trabajando ahí, somos equipos de trabajo, también hacemos un seguimiento después, porque les decimos por ahí, bueno, ahora tenés que ir a hacer la denuncia, hace esto, aquello, lo otro, lleva tal cosa, y después les llamamos para preguntarles si pudo hacer la denuncia, si se la tomaron, si le dictaron una medida cautelar, si se está cumpliendo, si esa persona se volvió a acercar, para volver a asesorarla. Y además de eso, se empieza a abrir como una segunda etapa del socorro, que es generar espacios artísticos o de actividades para las mujeres que hayan ido al socorro, como puede ser alguna actividad artística y demás. O sea, una etapa de complemento y de acompañamiento. Y a nivel, rápidamente, porque ya estamos por cerrar, a nivel nacional, Neuquén, ¿cómo está parada? Había visto unas estadísticas, no sé si eso, corregime, pero es tremendo, estamos entre los índices más altos de violencia contra las mujeres. Sí, es altísimo la incidencia de la violencia machista en Neuquén, realmente es muy, muy alto. Es verdad eso. Reiteramos entonces, las compañeras se pueden acercar a TEN o llaman ahí al número, ¿no? Lo ponemos en pantalla. También tenemos un correo electrónico al que pueden hacer consultas, sí.
Y tienen que acercarse directamente por orden de llegada y las esperamos a todas las mujeres que necesiten hacer alguna consulta por estar sufriendo algún tipo de violencia. Por lo menos para arrancar, ¿verdad? Sí, por supuesto que sí. Nos vamos a despedir, nos quedaba para hablar el tema de la población trans en Neuquén, que es un tema también, a mí me impacta mucho la cantidad de gente que empieza a comer basura en la calle en Neuquén Capital, a dormir en la calle, en la ciudad, una de las ciudades más ricas del país, y gran parte de esa población en situación de calle es trans, ¿no? Chicas que uno se llama doblemente la atención y le impacta muchísimo por el tema de la vulnerabilidad en la que se encuentran enormes masas de la población trabajadora en Argentina con las políticas del macrismo. Pero bueno, lo vamos a dejar para otro momento, pues ya nos tenemos que despedir. Así que muchas gracias. Gracias a vos. Nosotros hasta la semana que viene acá por nuestro canal con más Cartago.